Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mayra Gracida Lome, coreógrafa y directora de la compañía de danza Adal Zona de Movimiento. Espero que estén teniendo un inicio de año magnífico y que sus propósitos de verdad estén a punto de empezar a cumplirse. Hoy vamos a ver a una leyenda de la danza, alguien que me han estado mencionando muchísimo desde el video de Black Swan de BTS, y es la increíble Martha Graham. Martha Graham nació en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, el 11 de mayo de 1894, en una familia presbiteriana. El padre era la tercera generación de descendientes de irlandeses y la madre, Jane Beers, era la 10ª generación de una familia de puritanos. Su padre, George Graham, era conocido como alienista, que durante la era victoriana así se les llamaba a los que eran practicantes de una forma temprana de la psiquiatría. El Dr. Graham se especializaba en desórdenes nerviosos y analizaba la forma en la que la gente hablaba y se movía. Él enseñó a Martha que el movimiento nunca miente, siempre revelará lo que siente en el corazón a través del movimiento, por lo que Martha siempre afirmó que esa había sido su primera lección como bailarina. Los Graham tuvieron 4 hijos: Martha, Mary, Geordie y William, y Martha era la mayor de todos. Al principio del siglo, Pittsburgh era una ciudad industrial con una gran producción de acero, por lo que la atmósfera siempre estaba llena de smog y de hollín, y a causa del asma de una de las niñas, la familia se tuvo que mudar a Santa Bárbara, California. La mudanza ocurrió en 1908 y para cuando Martha tenía 17 años, su padre la llevó a ver un espectáculo de danza en Los Ángeles. El espectáculo era nada más, nada menos que un recital de la bailarina Ruth Saint-Denis, una bailarina muy celebrada en aquel momento y que interpretaba piezas un poco exóticas de inspiración principalmente oriental. Aunque no eran danzas como muy auténticas, esta bailarina tenía una personalidad única en escena y todo su espectáculo que se basaba en ella resultaba poderoso. Entonces a nadie le preocupaba mucho si las danzas eran realmente originales o no. Pocos años después, Graham ingresó a la escuela Dennis Home, que Ruth había creado junto con su marido, Ted Shawn, en 1915. El enfoque de esta escuela era completamente revolucionario y ofrecía una educación muy completa en cuestión de danza para profesionales, porque por supuesto que figuraba la danza clásica, pero con pies descalzos, además de que se les enseñaban danzas étnicas de América, de España, yoga, danzas orientales, maquillaje, iluminación, música. Y un pequeño detalle que encontré es que a Ruth Saint-Denis le interesaba mucho que sus alumnos supieran cómo posar para las fotografías. Ella creía que era fundamental que un bailarín pudiera salir bien en una fotografía. Martha Graham fue alumna de esta escuela, aunque también tuvo que formar parte de la compañía, que en realidad estaba compuesto por 2 conjuntos distintos. En uno era donde se ofrecían obras más serias y en el otro se ofrecían espectáculos de vaudeville que podían reunir desde
perros amaestrados, magos, actores cómicos, cantantes, monos, bailarines. Era una forma de divertir al público. En 1923, John Murray Anderson vio a Martha Graham bailando en Nueva York durante una gira con la Dennis Home Company y la comprometió para que participara en la compañía de revistas Greenwich Village Folly en Broadway. Insatisfecha con muchos aspectos de la Dennis Home, dejó California para instalarse en Nueva York, donde se presentó con las Folly durante 2 temporadas, percibiendo un sueldo de $350 a la semana, que para esos entonces era muchísimo dinero, y ella tenía que presentar algunos de los solos que bailaba con la Dennis Home, por supuesto. Después de un tiempo decide renunciar a la compañía en California y empezó a dictar clases y a explorar su propio camino como bailarina, aunque tuviera que sufrir con el ingreso que realmente apenas sí alcanzaba para sus gastos. 3 años más tarde, Louis Horst se le unió en Nueva York. Él había sido uno de los colaboradores de la Dennis Home, era el director musical de la compañía y durante mucho tiempo fue su gran amigo, protector, sostén y pareja de Martha Graham, y con su constante apoyo ella logró abrirse paso en la Gran Manzana. En 1925, Martha Graham se convierte en instructora de danza en la Escuela de Música y Teatro Eastman de Rochester, Nueva York. Durante 2 años en esta escuela, experimenta y encuentra los principios de su propia danza. Había descubierto a Mary Wigman a través de libros y fotografías, y después de asistir a una demostración de la bailarina Ronnie Johansson en el estudio de Tay Shaw, queda impresionada de la utilización del suelo que hace esta bailarina, y a partir de entonces se percata del control que puede efectuarse sobre los músculos del torso. Incorpora este método de trabajo para resolver técnicamente problemas fundamentales sobre el equilibrio, y es así como descubre a la pelvis como la fuente de energía del bailarín. Para Martha, la disciplina era la fuente del éxito. Como maestra era muy estricta y exigía la entrega absoluta de sus alumnos y bailarines. En sus sesiones, en sus clases, nadie hablaba, nadie se reía, no se murmuraba. Martha aseguraba que el bailarín es realista, su arte le enseña a hacerlo. No importa si el pie está en puntas o no, ningún sueño lo pondrá en puntas por nosotros. Para ello se necesita disciplina, no sueños. A diferencia de Isadora Duncan, no quiso identificarse con los ritmos de la naturaleza. Decía, no quiero ser un árbol, una flor, una ola o una nube. Es en el cuerpo del bailarín donde debemos, como espectadores, tomar conciencia de nosotros mismos sin tratar de imitar los actos cotidianos, ni los fenómenos de la naturaleza, ni las criaturas exóticas de algún otro planeta, sino buscar algo de ese milagro que es el ser humano motivado, disciplinado, concentrado. En 1926, Martha Graham funda su propia compañía, la compañía de danza Martha Graham, y desde el principio rehúye al estilo exuberante de la Dennis Home y apuesta por la sencillez, tanto en el vestuario como en la escenografía. A la vez que creaba sus coreografías, desarrolló diversas técnicas en las que formó a jóvenes bailarines y que incluían trabajos de tensión y relajación,
y la armonización del movimiento con la respiración. Su estilo único de danza moderna reflejaba el arte de esa época, ampliamente reconocido por sus características de contracción y relajación, la caída al piso controlada, los saltos y un desarrollo de imágenes que van con los movimientos. El punto de partida de esta nueva técnica es el acto fundamental de respirar. El flujo y reflujo de la respiración se encuentran íntimamente ligados a los movimientos del torso, que se contrae para exhalar y se dilata para inhalar. Durante los años 30, las condiciones sociales de la época, así como el agitado clima político que se vivía, influyó en el camino que siguió la danza moderna. Los nuevos coreógrafos mostraban sus inquietudes y su compromiso social en sus composiciones y reflejaban el desprecio que sentían por el ballet y las reglas que el ballet establecía, además de que les parecía que los argumentos que abordaba la danza clásica eran solamente superficiales, además de que siempre se volteaba a ver un repertorio caduco que tenía muchísimos años en escena y que se dirigía principalmente a solamente una élite. En 1932, Marta se graduó de la Universidad de Bennington con el grado de Bachiller de las Artes en Danza. En 1936, siendo testigo de situaciones que cambiarían el rumbo del mundo, como la caída de la bolsa de Wall Street, la Gran Depresión y los diferentes conflictos que posteriormente desencadenaría la Segunda Guerra Mundial, Graham creó Steps in the Street, que marcaría un nuevo comienzo en la danza contemporánea al reflejar en su obra las dificultades que experimentaban las personas en la vida real. Su manera de ver el mundo tiene un significado universal. Vivió la época de la angustia y de la revuelta, y para poder expresarla tuvo que crear un nuevo lenguaje para la danza. Existe el amor, pero también el odio, la alegría, pero también el pánico. Nada de esto puede omitirse, incluso en su fealdad, y Martha Graham decide gritarlo con fuerza y pasión. Martha Graham decía que la técnica es lo que permite al cuerpo encontrar su plena expresividad. Adquirir la técnica de la danza no tiene más que un objetivo, que es entrenar al cuerpo para que éste responda a cualquier exigencia del espíritu en su deseo de manifestarse. No se trata solamente del individuo, sino de su país, de su época. La danza revela el espíritu del país donde tiene sus raíces. De 1934, Martha Graham utiliza música compuesta especialmente para sus coreografías. Para ello, cuenta con la colaboración de destacados compositores norteamericanos con la talla como William Schumann, Aaron Copland y Louis Hortz, por supuesto. En sus últimos montajes profundiza en este uso expresivo, simbólico, a veces alegórico, del vestuario, de la iluminación y el diseño escenográfico. Ella concebía cada uno de sus trabajos como un todo, y esto incluía la danza, el vestuario y la música. Durante 70 años que duró su carrera, colaboró con grandes personajes como el escultor Isamu Noguchi, el actor y director John Houseman, los diseñadores de moda Halston, Donna Karan y Calvin Klein. Su compañía resultó ser el terreno de entrenamiento de muchos futuros coreógrafos que incluyen a Merce Cunningham, Paul Taylor y Twyla Tharp. Además, creó papeles
para estrellas del ballet como Margot Fonteyn, Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov, haciéndolos participar como invitados en su compañía. Además, Martha Graham fue maestra de actores famosos como Bette Davis, Kirk Douglas, Madonna, Liza Minnelli, Gregory Peck, a quienes enseñó cómo usar el cuerpo como un instrumento expresivo. Como en los dibujos de Picasso, que se oponen a las falsas gracias afectadas del academicismo, la Graham rompe con las líneas suaves y onduladas del ballet clásico e incluso las líneas de la propia Isadora Duncan. Al describir su técnica, veremos cómo lleva a cabo los movimientos espasmódicos, violentos, esos impulsos bruscos en que el cuerpo parece proyectarse hacia el abismo, utilizando todos los medios dramáticos para expresar el terror, la agonía o el éxtasis. Algunos de sus trabajos posteriores revelaron un claro compromiso político. Dedicó Deep Song de 1937 al sufrimiento de la mujer durante la Guerra Civil Española. Su rechazo al nazismo causó que se negara rotundamente a actuar durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Y en 1937 crea la coreografía American Document, que es una historia condensada de los Estados Unidos de América. Junto a la obra llamada Carta al Mundo de 1940, que está inspirada en la obra de la poetisa estadounidense Emily Dickinson, destacan Viaje Nocturno del 48 y Primavera Apalache del 44. Desarrolló a través de su carrera una serie de trabajos que realizó sobre temas de la mitología clásica. Por ejemplo, Viaje Nocturno del 48, Freda del 62 o Circe del 63. En 1937 escribió que la danza tiene su origen en el rito, esa eterna aspiración a la inmortalidad. Fundamentalmente, el rito ha nacido del deseo de obtener una unión con los seres que podían proporcionar la inmortalidad al hombre. En la actualidad practicamos un rito de otro género, y esto no obstante la sombra que pesa sobre el mundo, porque buscamos una inmortalidad de otro orden, la grandeza potencial humana. Cuando la danza no le ofrece modelos en los cuales se pueda inspirar, se vuelve hacia otras artes, como por ejemplo la pintura de Picasso, como ya lo habíamos mencionado, los libros de Kandinsky sobre lo espiritual en el arte, o la música de Béla Bartók, todo lo que se refería al surrealismo y a escritores como T.S. Eliot, así como el psicoanálisis de Freud y Jung. En 1951 crea la división de danza en la escuela Juilliard. A pesar de la fama y los honores, a Martha Graham le costaba cada vez más y más sostener su compañía, ya que se negaba a que sus obras fueran representadas por otros grupos que no fueran el suyo propio. En 1976 fue premiada con la Medalla Presidencial de la Libertad por el presidente Gerald Ford de los Estados Unidos, además de que recibió el Premio Kennedy y la Medalla Nacional de las Artes. Martha Graham continuó trabajando en el arte hasta que el 1 de abril de 1991 murió víctima de una neumonía a los 96 años. En 1998, la revista Time la nombró bailarina del siglo, reconociendo su gran poder artístico junto con artistas como Picasso, James Joyce, Stravinsky y Frank Lloyd Wright.
porque ella ha vivido nuestro siglo y ha podido inventar un lenguaje nuevo capaz de expresarlo. Y espero que hayan disfrutado mucho de la biografía de esta legendaria e inmortal mujer. Muy interesante de escuchar y de aprender, sobre todo de todo lo que dejó escrito, de su técnica y de sus enseñanzas. Les agradezco muchísimo la atención y les recuerdo que estoy en mis redes sociales, siempre escuchando todas sus consideraciones. Los leo absolutamente a todos. Recuerden que estoy como Mayra Gracida Lome Coreógrafa en Facebook, como Mayra Gracida Lome en Instagram, y además aquí abajito les dejo todas las redes sociales de Adal Zona de Movimiento. Nuevamente les agradezco mucho que estén acompañándome y nos vemos muy pronto. Hasta luego, amigos.